Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de este maravilloso mundo de la Biblia. Un abrazo muy grande para todos ustedes donde se encuentren. Hoy tendremos nuestra enseñanza número 33 dentro de este bloque de los libros históricos, historia deuteronomista. Hoy empezaremos a estudiar el libro o los libros de Samuel, 1 y 2 Samuel, el paso de la época de los jueces a la época de la monarquía, de los grandes reyes. Les doy un saludo así de esta manera antes de comenzar nuestro estudio, porque la enseñanza de hoy es grabada. Tendremos enseñanza, después de este saludo continúa la enseñanza en este encuentro número 33, pero la he grabado ya porque hoy, a la hora de estar ustedes conectados viendo esta enseñanza, si Dios quiere, yo ya estaré operado. He sido llamado del quirófano para hacerme la intervención quirúrgica que estaba pendiente en mi recuperación para hoy lunes a las 7 de la mañana. Entonces, este saludito es para encomendarme a sus oraciones, para que eleven una plegaria por mi pronta recuperación. Y lo que quiere decir es que durante unos lunes, no sé cuántos, espero que sean pocos, no tendremos nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Les prometo que apenas esté un poco recuperado. Es una cirugía, digamos, seria, una cirugía importante, una intervención grande en mi abdomen. Entonces será un tiempito de incapacidad. Tal vez mes y medio, tal vez 2 meses, no lo sabemos bien, pero entonces yo les pido una oración y paciencia. Les iré avisando a través del canal, a través de las redes, cuando volvemos a nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Digamos que nos vamos a tomar unas vacaciones con ustedes que son tan juiciosos. Vamos a tener unas vacaciones en estos lunes siguientes. Los invito a que repasen un poco, a que vuelvan sobre lo que ya hemos visto. No pierdan la sintonía para que cuando volvamos pues sigamos conectaditos con lo que estamos. Sean pues bienvenidos esta noche. Tendremos nuestro encuentro. La enseñanza de hoy es grabada del día sábado y el Señor los bendiga mucho, los quiero mucho, y una oración muy grande por mí para que la recuperación de la mano de nuestro Dios bueno sea muy bien. Señor Todopoderoso los bendiga, los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho y bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. A continuación, entonces, nuestra enseñanza número 33, inicio de los libros de Samuel. Mil bendiciones para todos. Termina en la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Aquí estamos avanzando, caminando en nuestro conocimiento, en nuestra profundización de la poderosa palabra de Dios. Todo este mundo maravilloso, este mundo apasionante, este mundo donde hay toda una historia de salvación. Recordemos siempre eso, que lo que tenemos en la Sagrada Escritura, lo que tenemos en la poderosa palabra de Dios, es la historia de nuestra salvación, la historia de amor. Amor de Dios, misericordia de Dios, su providencia infinita, actuando cada día sobre cada uno de nosotros. Sean pues muy bienvenidos. Desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales les brindamos este espacio en el cual nuestro objetivo es llevar a enamorarnos cada vez más de la Sagrada Escritura, querer ir a cada libro bíblico. Por eso vamos en orden, empezando por el Antiguo Testamento, para que entendamos que este caminar es un caminar de revelación. Dios que nos va mostrando
por dónde quiere que vayamos. Dios que a través de la historia y en los mismos acontecimientos históricos nos va mostrando su poder, su amor, su providencia, su misericordia que no tiene límite, que es eterna, que es para siempre en nuestras vidas. Estamos nosotros terminamos en nuestro encuentro anterior el libro de los jueces dentro del módulo llamado libros históricos, y dentro de los libros históricos estamos en la historia deuteronomista. Recuerden que esta parte de los libros históricos, después de haber dejado el Pentateuco, la vamos a dividir como en 3 secciones: historia deuteronomista, historia cronista y los demás libros históricos. Vamos avanzando en esta historia deuteronomista. Ya vimos todo lo referente a Josué, el libro de Josué, la conquista de la tierra prometida. Vimos en 2 encuentros el libro de los jueces, con todo lo que es su enseñanza central, todo lo referente a ese dinamismo de un pueblo que le falla a Dios, que es infiel, pero Dios que siempre permanece fiel y que elige aquellos caudillos, aquellos próceres, aquellos líderes para que saquen al pueblo de la infidelidad y también para que lo defiendan del poder enemigo y le vuelvan a traer la paz. Hoy vamos nosotros a meditar los libros 1 y 2 de Samuel. Aquí lo estudiamos como un compacto, como una sola realidad. Recuerden que lo hemos dicho, lo mismo el libro de Reyes, que es el que sigue después de Samuel. Es como un solo libro, podríamos decir nosotros, en 2 tomos. Si ustedes abren su palabra, su Sagrada Escritura, que la recomendación siempre es que la tengan allí abierta durante nuestro encuentro semanal, no entretenernos mucho leyéndola porque a veces las traducciones cambian un poco, pero sí tenerla abierta, como el signo que tenemos nosotros regularmente también aquí desde nuestra transmisión de este maravilloso mundo de la Biblia. Si abrimos nuestra Biblia, encontramos que hay primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, pero nosotros aquí lo estudiamos como un solo compacto, como un solo libro dividido en 2 partes. Es precisamente el libro bíblico que en este día vamos a meditar, el primer libro y el segundo libro de Samuel. Habría mucho que decir, son libros muy extensos, con una realidad muy amplia, con muchas enseñanzas, con mucha historia, pero nosotros aquí, pues para poder ir avanzando, tratamos de extraer como lo principal, lo que es importante para que a la hora de ir a leer el libro en la Sagrada Escritura entendamos muy bien de qué se trata. Recuerden, aquí damos unas pautas para leer el libro bíblico, es simplemente eso, en ambiente de oración, en ambiente de enamorarnos cada día más de la poderosa palabra de Dios, pues entonces dar unas pautas, unas directrices de cómo acercarnos a ese libro bíblico, al menos conocer como su entorno general, por qué fue escrito, cuál es la temática general que tiene y qué es lo más importante, lo que Dios nos quiso decir allí. Vamos pues hoy a adentrarnos en el libro de Samuel, en los libros de Samuel, que lo hemos subtitulado de los jueces a la monarquía, porque precisamente en el primer libro de Samuel aparece el último juez, que es precisamente Samuel, y se da la institución de la monarquía, se empiezan a nombrar los reyes, esos grandes reyes como son Saúl, David y Salomón, de los cuales nos ocuparemos tanto, sobre todo ya cuando pasemos a Salomón, en el libro de los reyes, Saúl y David en los libros de Samuel. Pero vamos a irlo desmenuzando con calma. Como siempre, vamos a empezar entonces haciendo una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en el día de ayer hemos celebrado en nuestra amada Iglesia Católica la solemnidad de Pentecostés. Precisamente, invocando tu presencia en nuestra Iglesia, invocando tu presencia en cada uno de los bautizados, pidiéndote que vengas a estar con nosotros. En esta noche de lunes o en el momento en que nuestros hermanos ingresan a nuestro canal para ver esta enseñanza de tu poderosa palabra, te pedimos precisamente que derrames la fuerza de tu Santo Espíritu. Danos el entendimiento para conocer con el corazón y para entender el mensaje de salvación. Pero danos también la voluntad para que no se nos queden en simples conocimientos intelectuales, sino que toque nuestra voluntad, que nos empuje, que nos mueva a actuar de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Sabiduría, entendimiento, voluntad es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Derrama tu luz sobre nosotros. Nos unimos al salmista con el Salmo 9, versículos del 8 al 13. El Señor actúa con justicia. El Señor reina por siempre y establece su trono para el juicio. Juzga al mundo con justicia y gobierna a los pueblos con rectitud. El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de angustia. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú nunca abandonas a quien te busca, Señor. Canten al Señor que habita en Sión, cuenten entre los pueblos sus hazañas, porque el vengador de los inocentes se acuerda de ellos y no olvida el grito de los humildes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en este ambiente de oración, continuamos en meditación de la palabra de Dios. Recuerden que lo que hacemos aquí en esta horita de encuentro, en estos 50 minuticos, todo es en ambiente de oración, porque es saborear, es degustar, es venir a la poderosa palabra y en ella encontrar lo que nuestro Dios bueno tiene para decirnos. Vamos entonces a iniciar haciendo un breve repaso de la tareita, mirando las respuestas. No me voy a cansar de decírselos, el objetivo de la tarea no es uno distinto a que ustedes tengan contacto con la palabra de Dios. Puede que ustedes enfoquen la respuesta de otra manera, a veces en lo que me envían, o a veces después de que la resolvemos aquí en nuestro encuentro, ustedes me dicen en los correos: Padre, creo que yo me había equivocado en esta, creo, Padre, que entonces no encontré cómo era. No, a veces puede variar un poco la respuesta, es un ejercicio de escudriñar en la palabra, de ir a leer el libro bíblico que estamos estudiando o que vamos a estudiar en el encuentro siguiente, como es el caso de hoy, que las preguntitas ya eran relacionadas
precisamente con el primer libro de Samuel, para irnos familiarizando, para ir entrando como en contacto de esas historias que son tan bonitas. Les pedí a leer los 2 primeros capítulos de Samuel, del primer libro de Samuel. La primera preguntita era: ¿qué le prometió Ana al Señor si le daba un hijo? Vamos ahora a empezar nuestro encuentro ya con lo de Samuel, mirando un poquito esa concepción de Samuel, milagrosa, como es milagrosa la concepción de la mayoría de estos personajes bíblicos históricos. ¿Qué le prometió Ana al Señor si le daba un hijo? Le prometió que lo consagraría a él por todos los días de su vida, que la navaja no pasaría por su cabeza. Eso está en los versículos 11 y 12 de ese primer capítulo. Muy importante, porque la promesa fue consagrarlo al Señor para siempre. Con esta afirmación, con este lenguaje, lo que nos quiere mostrar la historia de Samuel es eso. Aquella mujer que no podía tener hijos, pero que le ofreció al Señor precisamente esa realidad. Si tú me permites, si tú me das la gracia, si tú me das la gran bendición de poder tener un hijo, entonces yo lo que haré será que lo voy a consagrar por siempre a ti. La segunda pregunta, me encanta a mí esta pregunta y me encanta lo que la palabra nos cuenta al respecto. Ahora también lo vamos a mirar un poquito. Pero ¿cómo fue esa oración de Ana? Cuando Ana fue al lugar sagrado y se postró a orar. Una oración sencilla, una oración simple, una oración salida desde el corazón. Ustedes, los que hicieron la tareita y los que van leyendo, seguramente entienden muy bien esto de lo que estamos hablando. Ana, con sus palabras, con su simplicidad, desde el silencio del corazón, simplemente movía sus labios, pero ni siquiera hablaba, sino que todo le salía era desde lo más profundo de su corazón. Entonces miren ustedes que estas 2 preguntas son muy en esa tónica de lo que debe ser nuestra vida espiritual. Hay que pedirle a Dios, pero también hay que ofrecerle a Dios, pedirle y ofrecerle. Aquella mujer no simplemente le decía: Señor, regálame un hijo, ¿no? Señor, regálame un hijo, pero yo entonces también me comprometo a presentarte a ti mi ofrenda, te hago mi promesa para que tú me des ese hijo, y mi promesa es que lo consagraré por siempre a ti. Como efectivamente fue, Samuel siempre fue un consagrado al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios, porque así fue la promesa de su madre Ana desde el mismo momento en que le insistía a Dios que le diera ese hijo. Y la otra preguntita, también muy especial y muy bonita, les decía yo a ustedes cuando empezamos nuestro estudio bíblico, cuando vimos una introducción general, cuando vimos los primeros aspectos de la Sagrada Escritura, les insistía yo a ustedes que la mejor manera de estudiar la Biblia es desde la Biblia misma. La palabra va siendo como un cerco, dicen los estudiosos de la Biblia, porque uno puede entender la palabra con la misma palabra. Es muy bonito. Todos nosotros conocemos ese hermoso cántico de la Santísima Virgen María cuando va a visitar a su prima Isabel y cuando entablan ese diálogo estas 2 santas mujeres. Cuando Isabel le dice a María: tú eres una bienaventurada porque Dios te ha escogido para tan alto ministerio, bendito sea el fruto que hay también en tu vientre. Y María le responde rompiendo en oración de alabanza con ese hermoso cántico que se llama el Magnificat, que está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, muy parecido al cántico de Ana que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. La pregunta era ese texto, ir a buscar en el Evangelio con qué se parecía. Yo creo que todos, por lo menos los que en el transcurso de esta semana me mandaron la tareita, la
la tenían muy clara, digamos que pudieron encontrar lo que allí queríamos ver. Tanto en el cántico de Ana como en el cántico de la Santísima Virgen María hay una oración de alabanza, de glorificación a Dios, reconociendo su obra maravillosa, reconociendo sus grandes prodigios. En este caso, milagro que ha hecho en Ana, milagro que ha hecho en la Santísima Virgen María. Así hay muchos casos en la Biblia. Vamos a ir nosotros estudiándolos aquí. Hay muchos casos. En los evangelios hay unas escenas, sobre todo unas palabras, oraciones, diálogos que son muy similares a episodios, a textos, a relatos del Antiguo Testamento. Esto es muy bonito porque nos ayuda a nosotros a entender como definitivamente la unidad en la Biblia. La unidad. Cuando decimos unidad es como siempre lo repetimos aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, es una unidad, es un solo mensaje, es esa historia de la salvación de la que estamos hablando y donde está la poderosa palabra de nuestro Dios, enseñándonos el camino que debemos tomar para agradar a nuestro Dios. Muy bien, un muy breve repaso de nuestro encuentro anterior. En nuestro encuentro anterior terminamos el libro de los jueces. Entonces nos ubicamos muy bien donde vamos. Yo lo repito siempre porque estas no son enseñanzas, como les digo yo a ustedes, en paracaídas, como cada lunes o cada vez que ustedes ven el encuentro de una manera secuencial, como a ver qué tema va a ser el de hoy, dónde caemos, dónde aterrizamos. No, nuestro curso bíblico es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en un recorrido lineal de la historia de la salvación. Entonces ya vimos el Pentateuco en sus 5 libros, estamos en los libros históricos, Josué, conquista de la tierra prometida, distribución en ella de las tribus, el libro de los jueces, que es el que vamos a repasar en este momento muy brevemente, donde está la defensa de la tierra prometida. El pueblo que es, digámoslo así, atacado o invadido por otros pueblos, pero el Señor que suscita caudillos, suscita líderes para que lleven al pueblo por un camino de paz, por un camino de tranquilidad, por grandes periodos en los que todo era un idilio, todo era tranquilidad. Pero el pueblo fallaba, el pueblo era infiel y entonces venía una consecuencia del pecado. Entonces el periodo de los jueces está ubicado entre la muerte de Josué y el inicio de la monarquía, que es lo que vamos a empezar a ver hoy cuando pasemos en esa transición de Samuel, que es el último de los jueces, a Saúl, David, Salomón, que son esos grandes reyes del pueblo de Israel. Entonces la época de los jueces va desde cuando ya está la tierra conquistada, cuando ya está la tierra distribuida, muere Josué, viene el periodo de los jueces hasta el inicio de la monarquía. ¿Todo se basa en qué? Todo se basa entonces en el libro de los jueces, en que los pueblos de alrededor empiezan a invadirlos, empiezan a arrasar con ese pueblo que está allí asentado. Pero Dios suscita jueces para que guíen al pueblo, para que alejen aquella invasión y para que puedan vivir en un periodo de paz. Entonces los hemos definido como líderes, próceres, caudillos suscitados por Dios para guiar al pueblo, sacándolo del pecado, porque recuerden que ahí radica todo, el pecado de la idolatría, que lleva a que haya una consecuencia funesta, negativa, como es la invasión de esos pueblos de alrededor. Son los encargados pues de traer la paz y la tranquilidad. Y la mejor síntesis del libro de los jueces
la tenemos en esta diapositiva que tienen ustedes enfrente. Ahí está la síntesis. Yo les decía a ustedes que la lectura del libro de los jueces tiene que ser a partir de estos 4 elementos. Ahí está la clave. Para entender el libro de los jueces mayores, aquellos que el relato nos cuenta cómo fue su vocación, cómo fueron llamados, cómo fue su historia, todo eso lo encontramos a través de estos 4 elementos. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento y salvación. Pecado, la idolatría. Recuerden que empieza la historia casi de cada juez diciendo que fueron infieles a Dios, que fueron idólatras, sobre todo que adoraron a Baal y a Astarte, como esas grandes divinidades que estaban ahí alrededor, dioses con minúscula, en aquel tiempo. Idolatría, ahí radicaba el pecado. Consecuencia del pecado, la que tanto hemos repetido, la invasión de los pueblos que tenían alrededor. El pueblo, cuando se veía en la mala, cuando se veía en la desolación, cuando se veía que estaba perdiendo su tierra, que llegaban a invadirlos, entonces clamaba a Dios. Se bañaban en cenizas, se arrodillaban, clamaban a Dios, le pedían perdón, le prometían que iban a dejar de lado la iniquidad, y entonces ahí venía luego la salvación consistente en un juez, un caudillo, un líder que guiaba al pueblo nuevamente por el camino de la paz, de la tranquilidad, de la serenidad, periodo de prosperidad. No ha cambiado nada, recuerde. La síntesis del libro de los jueces para nosotros hoy, trayéndolo a la actualidad, es que definitivamente no ha cambiado nada. Nos movemos en medio de esas realidades. Somos infieles a Dios, nos salimos de su camino, vienen consecuencias por el pecado, cuando nos vemos en la dificultad, cuando caemos en cuenta de nuestro error, clamamos a Dios, le prometemos cambiar, le prometemos mejorar, le prometemos enderezar el camino, y nuestro Dios, que es tan fiel y tan misericordioso, pues siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Pero después volvemos a caer en lo mismo, se nos olvida. Les insistía yo a ustedes el lunes pasado que luego, cuando nos vemos en el periodo de paz, de tranquilidad, de prosperidad en nuestra vida, siempre va a haber el gran riesgo de volver a caer, de volver a pecar, de volvernos a salir del camino. Pero bueno, no hay que generalizar, no siempre es así. También muchas veces, ante la nueva oportunidad que nos da el Señor en nuestra vida, cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, ante esas nuevas oportunidades muchas veces definitivamente enderezamos el camino, nos fortalecemos en Dios, y ahí llega lo que se llama una verdadera conversión, que es todos los días luchando por agradar a Dios y por ir de su lado. Es lo que nos corresponde y es lo que definitivamente Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a introducirnos pues en los 2 libros de Samuel, final del periodo de los jueces y establecimiento de la monarquía. Es el paso de la época de los jueces a la época de los grandes reyes, como ya dijimos, sobre todo Saúl, David y Salomón. Vamos a ver en estos encuentros hoy con los libros de Samuel, y cuando nos introduzcamos en el libro de los libros de los reyes, vamos a ver el esplendor de la monarquía, la época grandiosa, maravillosa, espectacular de la monarquía, progreso espiritual y progreso material, pero también vamos a ver el ocaso de la monarquía. Y ustedes ya saben, y si no se lo imaginan, cuál es el motivo de ese ocaso. Cuando termina todo mal, como en el periodo de los jueces, no cambia nada, todo es lo mismo. Yo les he dicho a ustedes que en la Biblia es ese continuo devenir, ese continuo darse lo mismo, la misma historia, pero también la misma enseñanza. Vamos a ver, adelantémonos un poquito en este momento para concluir de una vez
Vamos a ver este bloque de Samuel y Reyes que va muy unido. Ahí terminamos la historia deuteronomista, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Samuel y Reyes, que lo estudiamos como una sola realidad, el paso de los jueces a la monarquía, vamos a ver nosotros al final del segundo libro de Reyes la devastación, la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén, la deportación, el exilio, los sobrevivientes que son sacados de su tierra que quedó en ruinas, son llevados a Babilonia. ¿Por qué? Por el pecado de aquellos que también están liderando al pueblo y por lo tanto sumen todo el pueblo en el pecado de la infidelidad, de la idolatría. Lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces vamos a pasar de la época de jueces a la época de los reyes en estos libros de Samuel, 1 y 2 Samuel. Hay tres grandes protagonistas. Ya los hemos mencionado en este encuentro varias veces. De Salomón hablaremos sobre todo en el primer libro de Reyes, de Salomón. Pero en primera y segunda Samuel hablaremos del último juez que es Samuel y de los dos primeros grandes reyes que son Saúl y David. Estos tres nombres son como después de Dios los protagonistas en 1 y 2 Samuel. Recuerden que siempre tratamos de verlo así. Nuestros libros bíblicos hay como toda una pauta, toda una pedagogía, todas unas ayudas para que sea más fácil la lectura. Yo les decía, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, después de Dios, siempre Dios va a ser, obviamente, en la Sagrada Escritura el protagonista principal. Pero, por ejemplo, en Deuteronomio, después de Dios, Moisés es el protagonista principal. En Josué, pues obviamente el personaje que lleva este nombre. En Jueces, pues esos grandes jueces, los jueces que llamamos aquí mayores del pueblo de Israel. Ahora, en 1 y 2 Samuel, los grandes protagonistas son Samuel, último juez, Saúl y David, primeros grandes reyes. Si fuéramos a hacer una división de este conjunto de los dos libros de Samuel, entonces más o menos lo dividiríamos en estas 6 partes. También esto siempre tratamos de hacerlo. Ustedes no se tienen que aprender esto de memoria, ni es tal vez lo más importante y lo más fundamental en nuestro encuentro. Ustedes saben que nos gusta ir siempre como a la enseñanza central, a lo que el libro como tal nos quiere enseñar. Pero si quisiéramos hacer una lectura minuciosa, si quisiéramos nosotros demorarnos más tiempo, que vamos muy despacio, saben que es nuestra pedagogía, ir sin afán, pero si quisiéramos demorarnos un poquito más y escudriñar más, estudiaremos uno a uno estos 6 pasos. Obviamente aquí el tiempo no nos da, hoy ya llevamos media hora exactamente de encuentro y la idea es no pasarnos de unos 55 minuticos para no cansarlos. Lo bueno siempre debe durar poco para quedar embullados, como dicen los cubanos, para quedar animados, para quedar con ganas de más. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Vamos a nuestro ritmo y vamos aprendiendo y vamos profundizando en este encuentro y en este conocimiento del maravilloso mundo de la Biblia. Sumergirnos en este maravilloso mundo de la Biblia. Entonces, con todo esto que les he dicho, mientras tienen ahí la diapositiva, ustedes la han ido mirando, ahí tenemos estos 6 puntos, no los podemos tocar uno a uno en nuestro encuentro, pero sí, ahí hay una buena división. Usted puede tomar esta diapositiva y decir, de esta manera voy a leer yo la palabra, voy a leer los 2 libros de Samuel. Nosotros aquí hoy, y si no alcanzamos hoy, continuamos el próximo lunes, vamos a mirar como los aspectos más destacados de cada uno de estos puntos. Empieza con la historia de Samuel, los primeros 7 capítulos del primer libro de Samuel. Luego pasa de Samuel y Saúl, esa unión entre Samuel y Saúl, ya entrando en la historia de la monarquía a partir del capítulo 8 y hasta el versículo 15.
Entonces, en el examencito que yo les voy a hacer más adelante, cuando terminemos esta historia deuteronomista, yo les puedo preguntar a ustedes eso, por ejemplo. Les puedo preguntar, ¿hasta dónde va en la Biblia la historia de los jueces? Hasta el capítulo 7 del primer libro de Samuel. A partir del capítulo 8 empieza toda esa historia ya de la monarquía, pedida por el mismo pueblo. Dios instituye la monarquía, pero ciertamente es el pueblo el que dice: danos un rey como los reyes que tenemos a nuestro alrededor. Lo vamos a ver si hoy alcanzamos a verlo, y si no el próximo lunes, porque es demasiado interesante. Entonces, historia de Samuel, primeros 7 capítulos, Samuel y Saúl, 8 a 15, luego ya Saúl y David. Miren ustedes que es todo un creciendo. Estamos diciendo que los personajes centrales son Samuel, Saúl y David, y miren que está muy bien distribuido. Luego Saúl y David, el resto de primera Samuel, es decir, del capítulo 16 hasta el final, y el primer capítulo del segunda Samuel. Les digo yo a ustedes que es una unidad, pasa del uno al otro fácilmente. Entonces, hasta el primer capítulo del segundo libro de Samuel, la historia de Saúl y David. Luego viene el gran reinado de David, que ocupa 2 Samuel, capítulos del 2 al 8. El reinado de David, que es un gran reinado, una época de esplendor, que luego será todavía mucho más espectacular con Salomón, su sucesor. Luego veremos los sucesores de David, 2 Samuel del 9 al 20, y luego al final hay unos apéndices. Y luego continuará toda esa historia de la monarquía, precisamente en el primer y segundo libro de los Reyes. Esto como información general, digámoslo así, como una pauta pedagógica para poder ir a leer los libros 1 y 2 de Samuel. El último juez de Israel, entonces, vamos a decir una palabrita de cada uno. Eso es lo que vamos a hacer, porque pues lo que les digo, nos podríamos quedar hablando aquí de cada uno de esos periodos, pero queremos dar unas pautas generales para sacar las enseñanzas centrales, que es lo que más nos interesa, y vamos a ir leyendo algunos textos bíblicos que son muy importantes y los vamos a ir meditando. Entonces, de Samuel, digamos una palabrita de Samuel. Ya sabemos, es el último juez de Israel. Ustedes ya saben de qué se trata el juez, lo estudiamos muy bien en los 2 encuentros anteriores. Recuerden, eso sí, apréndanselo de memoria: pecado, consecuencia, arrepentimiento, salvación. Eso sí, apréndanselo de memoria. Esos 4 puntos en los cuales se mueve toda la realidad de los jueces. Samuel entra dentro de esos grandes jueces que mencionábamos nosotros aquí. Hacíamos toda una lista de jueces mayores. Ahí entra Samuel. Su nombre significa el nombre de Dios. En hebreo, Shem, nombre, Shem, y él, Dios. Shemel, Shemel, poquito de hebreo. Shem-el, Shem-el, Samuel, el nombre de Dios, porque actúa en nombre de Dios, porque fue consagrado a Dios, porque ustedes leyeron esa historia de Ana, cómo se sentía humillada porque la otra mujer de su esposo sí tenía hijos y la humillaban y le hacían bullying y se burlaban de ella, y entonces ella se va a hacer su oración confiada, a clamar a Dios, a invocarlo y a hacerle una promesa, que si su hijo, que si le daba ese hijo, que si ella podía engendrar ese hijo, entonces lo consagraría a Dios. Esa historia la han leído ustedes. Su nacimiento fue milagroso, el Señor escuchó sus ruegos, los votos que ella hizo, las promesas que hizo, y entonces será Samuel nada más y nada menos que el encargado de ungir a los primeros reyes de Israel, a esos 2 grandes personajes que son Saúl y David. Imagínense la tareita que le tenía Dios a Samuel: ungir esos grandes reyes. Ustedes leyeron seguramente
Vamos a muy rápidamente mirar un poquito, porque tampoco se trata de correr más de la cuenta. Vamos a mirar un poquito esa historia de Samuel porque es muy interesante. Leo al principio del capítulo primero del primer libro de Samuel. Había un hombre natural de Ramá, un sufita de las montañas de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. No, es que es muy interesante leer la Biblia. A mí me perdonan, pero es que leer la palabra, cada pedacito es tan interesante, y se trata de eso, de que nosotros aquí tengamos contacto con la poderosa y hermosa palabra de Dios. No solamente dar unas pautas, digámoslo así, académicas, sino que lo más importante es este contacto con la palabra de Dios. Yo a veces evito leer los textos, es porque me voy emocionando. Aquí ya me emocioné, ustedes se dan cuenta. Ustedes me dicen, padre, usted se dispara ahí mismo, usted empieza a leer la Biblia y se dispara. Es que miren, solo este pedacito que leí ya es muy interesante, porque ustedes me dicen, pero ¿por qué? Hay un poco de nombres raros, como yo les decía ahora 8 días, para que le pongan a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Aquí tienen a Elcaná, a Jeroham, a Eliú, a Tohu, a Suf. Estos nombres, porque digo yo que son muy interesantes, porque primero, estas pautas ustedes se las aprenden. Recuerden que somos estudiosos de la Biblia y son aspectos que vamos aprendiendo. Es muy importante cuando describe todo esto la poderosa palabra, porque nos está diciendo, miren, hermanos, es un acontecimiento histórico, es real, no es una historieta, no es una parábola, no es una simbología. Miren, Samuel existió y su descendencia fue tal. Entonces aquí está toda la descendencia, el uno hijo del otro, del otro, del otro, como el tatarabuelo, el abuelo, el papá, el hijo. Lo que nos está mostrando con estos nombres es eso, que hay un contexto histórico, que hay una realidad, y que este es todo como el árbol genealógico antes de nacer Samuel. Entonces eso es lo interesante. Entonces, este personaje llamado Elcaná tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces ustedes me van a decir, uy padre, la Biblia acepta que tuvieran varias mujeres, ¿y por qué hoy no se puede? Contexto histórico, ambiente vital, era una realidad que allá en su tiempo era lo propio, era lo normal, digámoslo así. Obviamente, eso no lo tengo que decir yo aquí en este encuentro, hoy no es así. Dios hoy nos pide fidelidad total, monogamia, todo eso lo sabemos, pero en esta época, antes tenía solo 2, porque tenían más. Entonces, Elcaná tenía 2 mujeres, Feniná y Ana. Ana no había podido tener hijos, Feniná sí. Este hombre subía todos los años desde su pueblo a adorar y a ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde los hijos de Elí, Hofni y Pinhas eran sacerdotes del Señor. Llegado el día que le correspondía, Elcaná ofrecía el sacrificio y daba a su mujer Feniná y a todos sus hijos e hijas sus porciones. A Ana le daba solo una, y eso que él prefería a Ana, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así año tras año, cada vez que subían al santuario del Señor, la insultaba del mismo modo. Una vez, Ana se puso a llorar y no quería comer. Entonces su marido Elcaná le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor.
Ella, llena de amargura, estuvo llorando desconcertadamente y suplicando al Señor, a la vez que le hacía esta promesa. Esto lo leyeron ustedes para la tarea, pero miren lo bonito que es. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no olvidas a tu sierva y le das un hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará su cabeza. Al prolongar ella su oración ante el Señor, él se puso a observar sus labios, como Ana oraba en silencio. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Entonces él pensó que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo seguirás borracha? A ver si te pasa el efecto del vino. Ana respondió: no, Señor mío, es que soy una mujer desgraciada. No he bebido vino ni licor, estoy desahogando mi corazón ante el Señor. No tomes a tu sierva por una mujer perdida, pues el exceso de mi pena y mi dolor me han movido a orar de este modo. Elí le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le dijo: que tu sierva alcance tu favor. Y regresó por donde había venido, después comió, y ya no parecía la misma. Se levantaron de madrugada, adoraron al Señor, regresaron a su casa a Ramá. Elcaná se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Samuel, el nombre de Dios. Podríamos seguir leyendo esa historia tan apasionante. Yo no sé, pero es muy emocionante, así cada pedacito de la Biblia. Yo me podría quedar aquí con ustedes leyendo, por ejemplo, estos dos libros de Samuel. Están cargados de historia, están cargados de enseñanza, están cargados de un mensaje para nosotros tan grande. Miren ustedes, hemos leído 20 versículos del capítulo 1. Ustedes seguramente, los que son juiciosos con la tareita, ya lo habían leído. Pero miren ustedes todo el desarrollo. Una mujer que es, con el término bíblico técnico, es desgraciada, no tiene gracia. Cuando decimos no tiene gracia, no a veces como decimos: ay, es que fulano es muy agraciado, o fulana es muy agraciada, o no tiene gracia. No, nos referimos a que para una mujer en aquel momento ser estéril era tremendo, era muy difícil, era una realidad, y sobre todo cuando su esposo tiene otra esposa y ella sí le dio hijos. Y lo que yo les decía, mire que se burlaba de ella, la insultaba, la otra mujer la ofendía, se burlaba de ella, le hacía bullying. Para Ana eso era muy difícil, y por eso estaba triste, y por eso estaba desolada. Pero ¿qué hizo? Renegó de Dios, se alejó del camino de Dios, abandonó a Dios. No, todo lo contrario hizo Ana. ¿Qué hizo? Irse para el santuario, hacer oración, postrarse ante Dios. Sus lágrimas se convirtieron en lágrimas de oración, en lágrimas de súplica. Ella, con todo su amor, por eso yo les hacía esa pregunta en la tareita, ni siquiera habla. Ella mueve sus labios, pero está orando desde el corazón. Y su oración es sentida. Y su oración no es discutiéndole a Dios. Su oración no es renegando. Su oración no es haciéndole reclamos a Dios. No. Todo lo contrario, ofreciéndole, Señor, dame la bendición de tener ese hijo tan anhelado. Yo te prometo que lo consagro totalmente a ti. Yo te lo entrego a ti. Será lo que tú quieras hacer con él. Y dice muy bellamente, a mí me encanta cuando en la Biblia lo dice de esa manera, dice: Dios, el Señor, se acordó de Ana.
se acordó de Ana. Ese se acordó es que la miró con amor, es que vino sobre ella, es que derramó toda la bendición. ¿Gracias a qué? Gracias a la fe del corazón, hermanos y hermanas, gracias a la súplica sincera, gracias a la plegaria hecha sentida, sus lágrimas, lágrimas de fe, lágrimas de amor, lágrimas de desolación si queremos. La fe no quiere decir que en nuestra vida nunca haya una tristeza, o nunca haya una preocupación, o nunca haya un cansancio, una fatiga, una desolación. Los grandes santos han tenido momentos de desolación, pero ¿dónde está la clave? La clave está en confiar en Dios, la clave está en suplicarle con el corazón, la clave está en saber que así sea muy difícil la situación, Dios nos va a sacar de ella. Y Dios se acordó de Ana y terminó concibiendo aquella que consideraban estéril, como Isabel. Si nos vamos al Nuevo Testamento, como Isabel, que pasó lo mismo. Y acuérdense que con la mamá de Sansón pasó lo mismo. Es una historia que se repite en la palabra de Dios una y otra vez. A veces ese gran personaje es fruto del milagro. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel, es el precursor del Señor Jesús, es el que enseña al Señor Jesús, muestra el camino. Allá viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Mesías, Él es el prometido por los profetas. Y ese, Juan el Bautista, el encargado de allanarle el camino al Señor Jesús, también fue una concepción milagrosa. Sus padres estando ya ancianos, su mamá declarada estéril, y Dios hizo el gran milagro. Samuel pasa exactamente lo mismo. Como vamos a estudiar en el próximo encuentro, y como ya lo mencionábamos ahora, y como está en esta diapositiva que ustedes tienen al frente, es el encargado de ungir a los primeros reyes, a los más grandes, a ese inicio de una monarquía espectacular. Es Samuel, nada más y nada menos que el encargado de ungir a Saúl y a David, pero también es el encargado de ser el último de los jueces. Imagínense ustedes. Y su concepción fue milagrosa. Ana hubiera podido quedarse simplemente renegando, blasfemando, reclamándole a Dios, tirada en la amargura, y entonces no hubiera concebido a ese personaje que tenía un papel fundamental en la historia de la salvación. Para decir, queridos hermanos y hermanas, enseñanza para nosotros de todo esto, siempre lo más importante va a ser sacar las enseñanzas para nosotros, pues la enseñanza está clarísima. En la angustia, en la preocupación, en la desolación, en la tristeza, en las situaciones que no salen como nosotros queremos, ¿qué es lo más importante? Orar de rodillas, postrarnos ante Dios, lágrimas de dolor, pero también de fe y de confianza plenamente en Él, y ofrecerle a Dios, ofrecerle. Ana le ofreció, le dijo: si tú me das ese hijo, yo lo consagraré por completo a ti. Nosotros en la oración no es solamente pedir, no es solamente rogar en medio de nuestras necesidades, es también pedirle al Señor que nos ayude a entregarle nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, a hacerle esas promesas. Es importante, bíblicamente es muy importante las promesas que nosotros le podamos hacer a Dios. Esta historia de Samuel, yo creo que valía la pena dedicarle el tiempo suficiente, porque de ahí parte todo, de ahí parte todo. Al fin y al cabo los dos libros llevan su nombre, primer y segundo libro de Samuel. Entonces lo más importante definitivamente hoy era como dejar claro esta historia de Samuel. Obviamente se puso muy contento el Canaán y al poder concebir este hijo, pero también Ana irrumpe en este hermoso cántico. Vamos a leer un pedacito de este cántico de Ana y ahí terminamos. Dejamos hasta el versículo
20, luego sigue pues Ana contando la noticia, toda la alegría alrededor, todo lo que pasó, y luego Ana rompe en este hermoso cántico de oración. Entonces Ana oró así, capítulo 2 del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza está en mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque me alegro con tu salvación. No hay santo como el Señor, no existe otro como tú, no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, aparten la insolencia de su boca, porque el Señor es un Dios sabio, un Dios que pesa las acciones. El arco de las fuentes se rompe y los débiles se revisten de valor. Los hartos se contratan en busca de pan y los hambrientos ya no se fatigan. La mujer estéril da a luz 7 hijos y la madre de muchos ya no concibe. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y saca de él. Sigue el cántico de Ana, glorificando a Dios, alabándolo y resaltando su poder, el poder de Dios. Ella diciendo: todo lo que ha ocurrido en mi vida, esta concepción milagrosa, es simplemente obra de Dios. Terminamos con esto hoy porque es muy importante. Miren que hemos dedicado un poquito nuestro encuentro de hoy a partir del primer libro de Samuel, y toda la historia de la concepción de Samuel. Este encuentro de hoy ha sido un encuentro de escuela de oración, como les digo yo a ustedes. Miren, es toda una escuela de oración. Hoy el Señor en su palabra nos ha recordado cómo quiere que sea nuestra oración, como la oración de Ana. Tenemos un modelo hermoso de oración, simple, sencillo, desde el silencio de su corazón, suelta en las manos de Dios, suelta totalmente en las manos de Dios. No renegó, no blasfemó, sino que se soltó en las manos de Dios. Le clamó y le hizo una promesa. Pero ahí no termina la oración de Ana, porque miren ustedes lo que acabamos de leer en ese hermoso cántico en el capítulo 2. Cuando Ana recibe el milagro de Dios, cuando Ana recibe la bendición de Dios, cuando puede concebir ese hijo tan anhelado, ella rompe en un cántico de alabanza y de acción de gracias, reconociendo que todo es obra de Dios. Mucho cuidado que nosotros a veces en la oración nos podemos quedar en la primera parte. A lo mejor si en la necesidad rogamos de rodillas, suplicamos a Dios, clamamos a Él, hasta le hacemos promesas. Yo les valgo que toda esa parte muchas veces la hacemos, pero hay una gran tentación, se los decía yo cuando el libro de los jueces, y esa gran tentación es que cuando salimos de la situación difícil, cuando salimos de aquella situación complicada, cuando Dios nos bendice, cuando Dios obra maravillas en nosotros, se nos puede olvidar, y entonces ya merma nuestra oración, ya decae nuestra práctica espiritual, ya todo está muy bien. A veces esa es la gran tentación, buscar a nuestro Dios solamente en la dificultad. Esa es una parte de nuestra oración y es importante y es válida y es necesaria, pero hermanos y hermanas, que no se nos olvide que la otra parte es fundamental. Reconocer que todo es obra de Dios, reconocer que Él hizo el milagro en nuestra vida, alabarlo y darle gracias, tenerlo como el Todopoderoso, como el Omnipotente, como el único que puede hacer maravillas en nosotros. Oración de súplica, oración de plegaria, pero también oración de alabanza, de glorificación, de acción de gracias a nuestro Dios. Que no se nos olvide. Escuela de oración, hoy estuvo muy bonito este encuentro. Yo les confieso con mucha humildad que el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Yo tenía hoy pensado avanzar en Saúl, un poco en David, prácticamente abarcar hoy 1 y 2 Samuel, pero Dios nos puso en el corazón en medio de nuestro encuentro aquí en este momento leer. Yo no iba a leer estos 2 capítulos porque fue lo que ustedes hicieron para la tareita,
pero yo me dejo llevar por el Señor como tiene que ser. Antes de este encuentro yo siempre tengo un rato largo de oración y el Señor es por eso el que nos va mostrando. Recuerden que para leer la palabra de Dios, la clave principal es la oración. Ustedes me preguntan mucho cuando vienen por aquí al templo o a través del correo o las redes sociales: Padre, denos pues una pauta concreta para leer la Biblia. Yo les digo: la pauta concreta, tome su palabra, ábrela, y si puede en el Santísimo, y si no en su casa en oración, en ambiente de oración, lean. Esa es la principal pauta. Yo les puedo dar 20 directrices, llevamos aquí casi un año dando directrices de lectura de la palabra, pero si no es a través de la oración, si no es invocando el Espíritu Santo. Miren ustedes que nosotros en un encuentro de una horita dedicamos 7-8 minutos a hacer oración inicial, un gran porcentaje de nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque es importantísimo, porque es necesario primero invocar al Señor. Enseñanza central de hoy: escuela de oración. Oración de súplica, oración de plegaria, oración prometiendo a Dios también de nuestra parte qué vamos a hacer, pero también oración de acción de gracias, de alabanza, de glorificación, de reconocimiento del poder divino cuando las cosas salen como se las estamos clamando a Dios. Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio personal, que se trata un poco de mirar toda esta realidad de David y Goliat. David y Goliat, una historia muy interesante que hay en 1 Samuel. Así como les hablaba de Sansón, también David y Goliat es una historia universal, no solamente bíblica, sino que ha traspasado la frontera de lo bíblico a convertirse en una historia universal. Entonces, leamos los capítulos 17 y 18 del primer libro de Samuel. ¿Qué separaba a las tropas de los filisteos de las tropas de los israelitas? ¿Qué los separaba? Es una pregunta muy simple, muy sencilla, pero que nos obliga a ir a leer con mucha atención. Entonces, estaban los filisteos y los israelitas. Acuérdense que estos filisteos, bueno, una opresión tremenda. En el libro de los jueces ya aparece, son una opresión tremenda para los israelitas. En estos capítulos están separados por algo. ¿Qué los separa? ¿Cómo describe el texto bíblico a Goliat y cómo describe a David en esos dos capítulos? Da toda una característica, podríamos decir en un lenguaje más técnico, el perfil. Aquí en este estudio bíblico yo les digo a ustedes: lean 1 Samuel 17 y 18 y saque el perfil de Goliat y saque el perfil de David. ¿Qué características tienen? ¿Cómo era cada uno de ellos? Eso es lo que estamos preguntando ahí. ¿Por qué Saúl empezó a mirar a David con malos ojos? ¿Por qué? Saúl empezó a mirar a David con malos ojos, dice la Biblia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo para que Saúl empezara a mirar a David con malos ojos? En esos dos capítulos, 17 y 18 de 1 Samuel, encuentran todas las respuestas a estas preguntas. Ustedes ven lo interesante que es. A mí me gusta entusiasmarlos mucho porque, miren, yo no sé si ustedes en la Biblia han ido a leer, así como les decía de jueces, se los digo de Samuel. Si usted un día en su casa va a decir: hoy me voy a poner a leer el primer libro de Samuel, y miren todas estas historias tan interesantes que tiene. A lo mejor los más lectores de la Biblia conozcan la historia cuando Dios le habló a Samuel, que Samuel no entendía que era Dios, hasta que Elí le dijo: tú lo que tienes que responder es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Toda esa vocación de Samuel que está en el tercer capítulo de 1 Samuel y que de pronto miramos un poquito dentro de 8 días, porque también es muy interesante, es muy interesante. Pero de ahí para adelante de pronto no conocemos mucho de toda esta historia, de estos grandes reyes, de Saúl, de David. Los conocemos como lo que cuando salen las lecturas en la Eucaristía se nos dice, pero de pronto no hemos escudriñado más, y entonces hoy la invitación es esa. Qué bueno que ustedes para el próximo encuentro se puedan leer 1 y 2 de Samuel, para que estemos muy sintonizados con lo que estamos diciendo aquí. Ustedes saben que los quiero mucho, saben que me alegra mucho encontrarme con ustedes, pues virtualmente,
Me alegra mucho saber que de muchos lugares del mundo, y es verdad, no estoy exagerando, he mencionado aquí de tantos países, ciudades y también de toda nuestra feligresía de alrededor que siguen nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Muchos de ustedes llegan al templo y me saludan. No ha cambiado nada, Padre, no ha cambiado nada. Entonces yo ya sé que son seguidores de nuestro curso bíblico, cuyo lema es: no ha cambiado nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso venga sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.